Bueno, una clase más de termodinámica. En esta ocasión vamos a ver algunas aplicaciones del primer principio de la termodinámica que aprendimos en la clase anterior. Y esas aplicaciones va a ser para distintos procesos poder calcular el calor, el trabajo, el cambio de energía interna del sistema y el cambio de entalpía del sistema, ¿sí? Asociados a esos distintos procesos. En el camino vamos a estar aprendiendo qué es un ciclo termodinámico y vamos a entender por qué es muy útil para el cálculo de distintas magnitudes termodinámicas. En especial a veces da una vía más sencilla para calcular alguna magnitud de interés. Y también en el camino vamos a profundizar en algunas definiciones y relaciones entre magnitudes. Y eso lo vamos a estar aplicando especialmente para el modelo de gas ideal. Entonces el primer proceso que quiero introducir es el proceso cíclico. Y la definición de un proceso cíclico es la que está aquí. Es un proceso que empieza y termina en el mismo estado del sistema, ¿sí? Y destaco el hecho de que es el sistema el que va a volver al punto inicial luego del proceso. Porque el hecho de que el sistema empiece y termine en el mismo punto no necesariamente implica que el entorno vaya a regresar al mismo punto también, ¿sí? Ojo con eso. Vamos a ampliar en ese aspecto más adelante, pero bueno, lo importante es que tengan presente que nos vamos a estar refiriendo a lo que le ocurre al sistema. Entonces, un proceso cíclico lo tenemos representado acá, ¿sí? Tenemos el sistema en un estado inicial A y sufre una transformación al estado B, de la cual, del cual hay otra nueva transformación y regresa al estado inicial A. ¿Sí? Acá eso está ilustrado con um, dos, dos estados del sistema y con dos procesos, ¿sí? Dos flechas. Pero bueno, podrían ser más estados intermediarios que haya en el camino y por supuesto más procesos que unan esos estados intermediarios, pero lo importante es que empecemos y terminemos en el mismo estado, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el cambio de energía interna para todo el proceso cíclico, ¿sí? Para la ida y la vuelta. Entonces, ese cambio de energía interna del ciclo va a ser igual al cambio de energía asociado al primer proceso, el que me lleva al estado B, más el cambio de energía interna del segundo proceso, el que me vuelve al estado A, ¿sí? Entonces, por la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna lo puedo escribir como la suma del calor más el trabajo, ¿sí? Hago eso para los dos procesos. Y entonces yo puedo reagrupar el calor y el trabajo, ¿sí? Entonces pongo calor total como calor 1 más calor 2 y trabajo total como trabajo 1 más trabajo 2, ¿sí? ¿Y qué ocurre? La energía interna es una función de estado, ¿sí? Su magnitud solo depende del estado en el que se encuentra el sistema y no del camino que se recorrió. Entonces, si yo vuelvo al mismo estado inicial, esa energía interna tiene que valer lo mismo, ¿sí? Entonces, su cambio para todo este proceso cíclico tuvo que ser igual a cero. Bien. Ahora, es importante entonces que reconozcan que el calor y el trabajo van a tener la misma magnitud, pero signo opuesto, ¿sí? Y por eso es que se van a cancelar. Ahora, eso no implica que el calor 1 vaya a ser igual al menos el calor 2 y lo mismo con el trabajo, ¿sí? Estas magnitudes eh, pueden ser todas distintas, pero lo importante es que la suma es lo que da cero, ¿sí? Entonces, eso de que para un ciclo eh, el cambio de una función de estado a lo largo del mismo vale cero, ¿sí? Esto que pusimos acá para el cambio de energía interna es válido para cualquier función de estado, ¿sí? La energía interna, la entalpía, etc.
Y bueno, eso es la base para usar ciclos termodinámicos como este para calcular distintas magnitudes de interés, básicamente porque sabemos que para las funciones de estado, al hacer todo el recorrido, el cambio vale cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos usar eso para, si sabemos el trabajo total, calcular el calor total, o si conocemos, bueno, eh, trabajo y calor de un proceso más el trabajo de uno, calcular el calor que nos falta. La siguiente transformación que vamos a estudiar es una transformación a volumen constante. Eso lo tenemos representado en esta figura, en la cual tenemos el sistema en dos estados y por ende sus variables de estado pueden ser todas diferentes, excepto el volumen, desde luego, por eso fue una transformación a volumen constante. Entonces, eso se puede lograr por un proceso en el cual el volumen fue constante en cada instante, ¿sí? Nunca cambió. Eso sería un proceso a volumen constante o isocórico. O se puede lograr por una transformación en la cual el volumen en algún momento cambió, ¿sí? Pero bueno, al final del mismo volvió a ser el mismo volumen, ¿sí? Entonces eso no sería un proceso a volumen constante, ¿sí? Entonces es importante hacer esa distinción. Llamamos isocórico al proceso en el cual nunca cambió el volumen, ¿sí? Entonces, vamos a calcular para ese proceso isocórico cómo cambia la energía interna. Entonces, eso es igual a el calor más el trabajo, ¿sí? Por la primera ley de la termodinámica. Y solemos indicar el tipo de proceso usando como subíndice la letra de la variable que fue constante en el mismo, ¿sí? Entonces este es el calor de un proceso a volumen constante. También lo podríamos haber incluido acá en el trabajo. Siempre eso de poner la letra de la variable que fue constante en el proceso es algo que se hace por simplicidad, ¿sí? Para ser más claro en lo que queremos decir, ¿sí? No estamos obligados a indicarlo siempre, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar en ausencia de trabajo que no sea de expansión-compresión, ¿sí? Vamos a hacer esa simplificación. Recuerden entonces que este trabajo asterisco son todas las formas de trabajo posibles que no sean de expansión-compresión, ¿sí? Entonces, esto vale 0. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo de expansión-compresión? Bueno, eso es igual a esta fórmula que dedujimos la vez anterior, ¿sí? La integral de menos la presión externa por el diferencial de volumen. Y bueno, si es a volumen constante, eso significa que el diferencial de volumen vale 0, ¿sí? Entonces toda esta integral vale 0 y el cambio de energía interna nos queda igual solo al calor, ¿sí? Ahora, es importante que nos demos cuenta que para el proceso que no es a volumen constante, ¿sí? Esta transformación de aquí abajo, el cambio de energía interna tiene que valer lo mismo, porque si el estado inicial y el final son los mismos que en el proceso de acá arriba, entonces el cambio de energía interna, como es independiente del camino, tiene que valer la misma cantidad, ¿sí? Y en el caso del proceso a volumen constante, vimos que eso nos daba igual al calor solamente, ¿sí? Calor 1, lo que tenemos acá. Ahora, acá, si bien el delta E vale lo mismo, ese delta E no es igual al calor, ¿sí? Porque el calor sí depende del camino que hayamos seguido, ¿sí? Entonces la deducción que hicimos acá, esta, fue para el calor y trabajo para este proceso a volumen constante. Ahora,
para este que no es un proceso a volumen constante, ese calor y trabajo van a valer otra cantidad, ¿sí? La siguiente transformación es una que tenga la presión externa constante, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos representado en este esquema, ¿sí? Entonces, el estado inicial y el final pueden tener todos distintas variables de estado. Y lo que es importante es que lo que se mantuvo constante en todo el proceso fue la presión externa aplicada al sistema, ¿sí? No la presión interna del sistema, ¿sí? Por eso es que la presión inicial y la final acá las ponemos como diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el cambio de energía interna para ese proceso? Bueno, es igual, de acuerdo a la primera ley, a la suma del calor más el trabajo. Nuevamente vamos a considerar el caso de que no tenemos trabajo distinto de expansión-compresión. Entonces, vamos a calcular el trabajo. Y el trabajo entonces es solo igual al trabajo de expansión-compresión que vimos en la clase anterior, que lo podemos escribir con esta fórmula, ¿sí? Menos la integral de la presión externa diferencial de volumen. Y en este caso la presión externa es una constante, entonces sale fuera de la integral y nos va a quedar menos presión externa integral de diferencial de volumen, ¿sí? Y la integral de diferencial de volumen, que es el volumen final menos el inicial, ¿sí? Entonces así nos queda el trabajo. Entonces el cambio de energía interna va a ser igual al calor menos la presión externa por el cambio de volumen. Para calcular el calor voy a necesitar más información acerca de la transformación, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a ver el caso de una transformación en la cual la presión del sistema fue constante, ¿sí? Entonces por eso en el estado inicial y en el final la presión es la misma, ¿sí? Y entonces eso se puede lograr por dos caminos. Tenemos un camino en el cual la presión fue constante en todo instante, ¿sí? Y ese camino entonces es un proceso isobárico. Y la otra posibilidad es un camino en el cual la presión interna cambió en algún momento, ¿sí? Entonces ese no sería un proceso isobárico, es solo una transformación en la cual la presión no cambió entre el estado inicial y el final, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo para el proceso de aquí arriba, ¿sí? A presión constante. Entonces, eso también yo lo suelo enfatizar diciendo que es un proceso reversible a presión constante, ¿sí? Entonces, la presión interna es igual a la presión externa y ambas son constantes. Entonces, el cambio de energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. Nuevamente, yo indico acá con el subíndice que la presión fue constante en todo el proceso. Lo pude haber puesto el subíndice en el cambio de energía interna y en el trabajo. Nuevamente, eso es algo que uno decide hacerlo o no por conveniencia. Y nuevamente vamos a considerar el caso en el cual no hay otro trabajo posible que no sea de expansión-compresión, ¿sí? Entonces el trabajo 1 me queda solo igual al trabajo de expansión-compresión y eso es igual a la fórmula que dedujimos la otra vez. Y como el proceso es reversible, la presión externa es igual a la presión interna, ¿sí? Entonces en lugar de escribir presión externa pongo presión interna. Y además esa presión interna es constante, entonces la puedo sacar de la integral y solo me queda entonces hacer la integral de diferencial de volumen, que es el volumen final menos el inicial. Entonces me queda una fórmula parecida al caso anterior, solo que en lugar de escribir presión externa, acá escribo presión interna. Entonces el calor, por la primera ley de la termodinámica, sería igual a el cambio de energía interna menos el trabajo que acabo de calcular, ¿sí?
Y lo escribo así por lo siguiente. Entonces ese calor yo desarrollo la diferencia de energía interna como E2 menos E1, ¿sí? Y el trabajo lo reemplazo por lo que acabamos de calcular recién, ¿sí? Entonces reagrupo los términos y esto de acá, energía interna más el producto de presión-volumen, ¿qué era? Era algo que definimos en la clase anterior. Eso se llamaba entalpía. Entonces esto sería la entalpía del sistema en el estado 2 y esto es la entalpía del sistema en el estado 1, ¿sí? Entonces el calor a presión constante me queda igual a la diferencia de entalpía, ¿sí? El cambio de entalpía. Bien. Entonces, una cosa que es importante es que para el proceso isobárico, el calor es igual al cambio de entalpía. Pero para el proceso que no es a presión constante, el calor no es igual al cambio de entalpía, ¿sí? Porque el calor depende de la ruta. Entonces, esa deducción que hicimos fue para la ruta de proceso isobárico. Para otra ruta no se cumple lo mismo, ¿sí? No tiene por qué cumplirse lo mismo. Y ahora entonces vamos a concentrarnos en procesos aplicados al modelo de gas ideal. Y bueno, en estos casos vamos a trabajar siempre asumiendo que el único trabajo posible es de expansión-compresión. Bueno, el siguiente proceso que vamos a estudiar es una expansión-compresión reversible a temperatura constante. Entonces, ese proceso estaría representado en este diagrama, ¿sí? Donde entonces partimos de un estado inicial y llegamos al estado final moviéndonos a lo largo de una isoterma. Este es un proceso reversible, por eso es que uno puede representarlo con esta línea continua. Si no recuerdan que para los procesos irreversibles hacíamos como una línea toda discontinua para indicar que justamente no conocemos el valor de las variables de estado a lo largo de la transformación. Antes de hacer cualquier cuenta, vamos a recordar que la termodinámica dice que la energía interna es la energía que almacena el sistema, pero no nos da una forma de calcular su magnitud absoluta. Solo nos da un modo de calcular cuánto cambia, que es la primera ley. Lo que nos dice es que la energía interna resulta de la contribución de la energía cinética de las partículas que constituyen ese sistema y de la energía potencial de la interacción entre sus partículas. Para el caso de un gas ideal, recuerden que justamente es un sistema ideal, definido como partículas que son masas puntuales sin interacción entre las mismas. O sea que no tiene energía potencial y entonces la única energía que un gas ideal puede almacenar es energía cinética, la cual se puede demostrar que en un proceso físico va a cambiar solamente en función de la temperatura. Bueno, eso es lo que yo voy a representar siempre diciendo que, bueno, para un gas ideal la energía es proporcional a la temperatura, entonces si la temperatura no cambia, la energía interna no tiene que cambiar. Entonces, si no cambia la energía interna, de acuerdo al primer principio, el calor tiene que ser menos el trabajo. Y entonces el tema es calcular o el calor o el trabajo, y entonces ya le cambiamos el signo y tenemos la otra magnitud calculada. Entonces la forma de hacerlo es calcular el trabajo, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestra fórmula del trabajo de expansión-compresión, y como el proceso es reversible, entonces yo puedo reemplazar la presión externa por la presión interna, que es la letra P. Ahora, en este caso la presión no es constante, entonces no la puedo sacar de la integral. Fíjense que justamente la presión está variando todo a lo largo del proceso. Entonces, la presión nuevamente no es independiente del volumen, sino que es función del volumen. ¿Y cuál es esa función? Bueno, la que se imaginan, la ley de los gases ideales. Entonces podemos escribir la presión en función del volumen, despejando de acá, y
cuando hacemos eso, fíjense, acá está la misma ecuación que dejé antes. Despejo presión como nRT sobre el volumen y la temperatura es constante, entonces la puedo sacar de la integral, lo mismo que n por r, ¿sí? Entonces me queda que la integral de 1 sobre b diferencial de volumen, ¿sí? Cuya integral es logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1, con lo cual me queda esta fórmula para el trabajo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer cuando se me presente esta situación es calcular primero el trabajo con los datos de los volúmenes y luego usar esta igualdad para calcular el calor. ¿Y qué pasa con el cambio de entalpía? Bueno, recuerden que el cambio de entalpía es, bueno, la entalpía del sistema en el estado 2 menos la entalpía en el estado 1. Y la entalpía se definía como la energía interna más el producto de presión por volumen, ¿sí? Entonces acá tenemos escrita la entalpía para el sistema en el estado 2 y acá en el estado 1. Entonces lo que hacemos es reagrupar las energías, ¿sí? Y esto me queda como delta E. Y el producto presión-volumen es igual a N por R por T, por la ley de los gases ideales. Entonces escribo esto como N por R por T2 y esto de acá como N por R por T1, ¿sí? Entonces esto lo voy a sacar factor común N por R y me queda N por R por delta T. ¿Y qué pasa? Dijimos que la energía interna en un proceso isotérmico no cambia, ¿sí? Esto vale 0. Y si el proceso es isotérmico, obviamente delta T vale 0. O sea que estos dos términos valen 0. Por ende, el cambio de entalpía en un proceso isotérmico es nulo. Siguiente proceso. Es una compresión, expansión reversible a presión constante. Entonces, eso lo tenemos representado en este diagrama para el gas ideal. Entonces tenemos dos isotermas y partimos de un estado inicial A y vamos a un estado final B, siempre moviéndonos a presión constante, ¿sí? Entonces, como es reversible, la presión externa es igual a la presión interna, y en este caso, bueno, es constante, ¿sí? Entonces, ya vimos que a presión constante, esto lo vimos en la clase anterior, puedo escribir el calor como la capacidad calorífica a presión constante por el delta de temperatura, ¿sí? O sea, T2 menos T1. Entonces esto surge de una definición, no es ninguna demostración. Y el delta H lo puedo escribir como el Cp, ¿sí? La capacidad calorífica, también por el delta T. Eso también es algo que vimos al final de la clase anterior. Pero prestemos atención a esta de acá. Dice que el delta E, el cambio de energía interna, es igual a la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencia de temperatura. Entonces, por ahí hace un poco de ruido. Si el proceso es a presión constante, ¿qué hace la capacidad calorífica a volumen constante? Entonces, vamos a ver de dónde sale esa ecuación. Para eso, vamos a considerar que la misma transformación, en lugar de hacerla a presión constante, yendo de acá A al estado B, la vamos a hacer por una ruta alternativa, que es movernos a volumen constante, que sería esta flecha violeta, y luego nos movemos a temperatura constante, que sería la flecha verde, ¿sí? Entonces esta es una ruta alternativa que me permite alcanzar el mismo estado final. Esto básicamente es un ciclo, ¿sí? Si, digamos, la flecha roja apuntara para allá, tendríamos un ciclo termodinámico claramente mostrado, porque iríamos del estado A y regresaríamos al estado inicial idéntico A, ¿sí? Entonces, para ese proceso tenemos que el delta de energía interna a presión constante, que es el que nos interesa calcular, tendría que ser igual a ir por una ruta alternativa.
que es este a volumen constante y este paso a temperatura constante, ¿sí? Entonces sumo los cambios de energía interna de cada subproceso. ¿Y qué pasa con el cambio de energía interna a temperatura constante? Bueno, vimos recién que vale 0. ¿Y qué pasa con el cambio de energía interna a volumen constante? Bueno, por la primera ley lo vamos a escribir como el calor a volumen constante más el trabajo a volumen constante, ¿sí? ¿Y qué pasa con el trabajo a volumen constante? Piénsenlo un instante. Bueno, ya perdí la paciencia. Vamos a ver. El trabajo a volumen constante vale 0. Vale 0 porque si vamos a la fórmula del trabajo, el diferencial de volumen vale 0, ¿sí? Justamente porque es a volumen constante. Entonces esto vale 0 y el calor a volumen constante lo reemplazo por la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencia de temperatura, ¿sí? Esto surge entonces de la definición de capacidad calorífica, no es ninguna deducción, ¿sí? Entonces, bueno, estos dos valen 0 y ahí me quedó que la diferencia de energía interna a presión constante es Cv por la diferencia de temperatura, que es lo que queríamos demostrar. Y bueno, acá vamos a calcular el trabajo. El trabajo ya hicimos el cálculo de cómo queda a presión constante reversible, eso está en unas diapositivas anteriores, ¿sí? de esta misma presentación, que básicamente entonces de esta fórmula reemplazábamos la presión externa por la presión interna, justamente porque es reversible, y como es constante, sale fuera de la integral y nos quedaba la integral de diferencial de volumen, que eso es igual a el delta de volumen, ¿sí? Y entonces es esta fórmula de acá. Una forma también de expresar el trabajo, que puede ser conveniente de acuerdo a los datos que tengan para resolver el problema, es la que se muestra acá abajo, ¿sí? Donde al producto presión por volumen, aplicando la ley de los gases ideales, lo reemplazamos por N por R por T, ¿sí? Entonces lo hacemos para el volumen 2 y el volumen 1. Sacamos factor común N por R y nos queda entonces menos N por R por la diferencia de temperatura, ¿sí? Una pregunta que a veces solemos hacer cuando vemos esta diapositiva es decirles, bueno, cuando me muevo del punto A al B a presión constante, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumentó, disminuyó? O sea, T1 es mayor o menor que T2, ¿sí? Bueno, una forma de responder a eso sería básicamente, fíjense, no tenemos números, ¿no? Pero con las variables vemos que el volumen 2 sobre el volumen 1 tiene que ser igual a T2 sobre T1, ¿sí? Esa relación la habrán usado mucho en química, que básicamente viene de la expresión de los gases ideales, ¿sí? Entonces, si el volumen 2 sobre el volumen 1 es menor que 1, ¿por qué es menor que 1? Bueno, porque vemos que esto está más hacia adentro en el eje, o sea que el volumen 2 tiene que ser más chico que el volumen 1. Entonces este cociente, al ser menor que 1, ¿qué sucede con las temperaturas? Bueno, para eso aplico la ley de los gases ideales y despejo, y en lugar de escribir el volumen, pongo N por R por T sobre la presión, ¿sí? Eso para los dos volúmenes. ¿Y qué hacemos? Luego simplificamos las presiones y el N por R, ya que son todos iguales, y me queda entonces que T2 sobre T1 es menor que 1 también, ¿sí? O sea que la isoterma T2 es una isoterma de menor temperatura que la de T1, ¿sí? La temperatura está disminuyendo. Bueno, y entonces ahora vamos a ver otro proceso que es el cambio de presión a volumen constante. Entonces, bueno, vamos de un estado inicial A a un estado final B. Cambia la presión a volumen constante y, bueno, eso implica que nos estamos moviendo de una isoterma a otra, ¿sí?
Por definición, el calor tiene que ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencia de temperatura. Esto, de nuevo, surge la definición de capacidad calorífica a volumen constante. El trabajo queda igual a 0 y esto, ya lo vimos anteriormente, tiene que ver con que el diferencial de volumen en la fórmula del trabajo es igual a 0, entonces el trabajo queda igual a 0. Después tenemos el cambio de energía interna, que va a ser igual al calor más el trabajo, ¿sí? Como el trabajo vale 0, entonces me queda solo igual al calor, que tiene este valor, ¿sí? Y después tenemos el cambio de entalpía, que fíjense acá de nuevo, sucede que el proceso es a volumen constante, sin embargo la capacidad calorífica que aparece es la de presión constante. Entonces, ¿cómo surge eso? Bueno, para eso también vamos a usar caminos alternativos. Entonces podemos llegar de A a B yendo por una ruta alternativa que consiste en desplazarse hacia la isoterma final a presión constante y luego nos movemos hacia el estado final a temperatura constante, ¿sí? Entonces, como la entalpía es una función de estado, entonces su cambio tiene que ser el mismo para cualquier ruta que me lleve entre los mismos estados inicial y final, ¿sí? Entonces, ese cambio de entalpía a volumen constante tiene que ser igual a la suma del cambio a presión constante más el cambio a temperatura constante. ¿Y qué pasaba con el cambio de entalpía a temperatura constante? Lo vimos un tiempito atrás, que queda igual a 0, ¿sí? Esto es lo que vimos hace un ratito. ¿Y qué pasa con el delta H a presión constante? Bueno, esto lo vimos en la clase anterior. Nos queda igual al calor, ¿sí? Entonces, el delta H a volumen constante es igual al calor a presión constante, que de la definición lo escribimos como Cp por delta T, que es la fórmula que estamos mostrando acá arriba. El siguiente proceso que vamos a estudiar es una expansión con presión adiabática reversible. Recordemos que por definición adiabático significa que el calor vale 0. El proceso en cuestión entonces está representado en este diagrama, donde partimos de un estado inicial y vamos al estado final B, mediante una curva que se llama adiabata, que justamente tiene esa propiedad de que a lo largo de ese camino el calor vale 0. Entonces, si el calor vale 0 por el primer principio de la termodinámica, el cambio de energía interna tiene que ser solo igual al trabajo. Y el cambio de energía interna es igual a la capacidad calorífica a volumen constante por el delta T. ¿De dónde viene esa ecuación? Bueno, para eso vamos a plantear también un camino alternativo para esa transformación, que es lo que está mostrado en estas líneas, en estas flechas. Entonces voy del estado inicial A al B, yendo primero a volumen constante y luego a temperatura constante. Entonces, el cambio de energía interna tiene que ser el mismo para la transformación en rojo que para la suma de las otras dos transformaciones, ¿sí? Entonces, hago esa suma. Y el cambio de energía interna a volumen constante, ya vimos en una diapositiva anterior que justamente el trabajo vale 0, entonces queda solo igual al calor, ¿sí? Y el calor de la definición de capacidad calorífica nos queda igual al Cb por el delta T. Y en el caso del cambio de energía interna a temperatura constante, vimos que para los gases ideales vale 0. Entonces, con esto ya dedujimos de dónde viene esta fórmula de acá. Y ahora vamos a calcular el cambio de entalpía para este proceso adiabático reversible, y para eso vamos a también plantear un camino alternativo para la misma transformación, que es el que está marcado en estas flechas naranjas y azul, ¿sí? Me muevo a presión constante y luego por la isoterma hasta el punto final B. Y
la entalpía, al ser una función de estado, de nuevo su cambio es independiente del camino que elijamos para la transformación, ¿sí? Entonces el cambio para el proceso diabático va a ser igual al cambio de entalpía a presión constante más el cambio de entalpía a temperatura constante. En el caso de un cambio a presión constante, ya vimos antes que eso es igual a el calor a presión constante, que es Cp por la temperatura final menos la inicial. Y en el caso de el cambio de entalpía a temperatura constante, vimos también anteriormente que es igual a cero. Y quiero aprovechar esto que ya es el final de la clase para obtener dos relaciones de utilidad, también para gases ideales. La primera de ellas es la relación entre las capacidades caloríficas a presión constante y a volumen constante. ¿Sí? Para deducir esa relación, bueno, hay distintas formas de deducirlas, hay formas muy generales para distintos sistemas posibles que después se van simplificando hasta llegar al caso del gas ideal, ¿sí? Pero son deducciones como bastante más largas y complejas. Y bueno, a mí me pareció que para el propósito de nuestra asignatura es mejor directamente deducirla para los gases ideales porque ilustra principios que son de mayor utilidad para nosotros, ¿sí? Entonces para eso voy a apelar a este diagrama de aquí, ¿sí? Bien, entonces yo puedo hacer una transformación entre un estado inicial A y un estado final B por una isoterma, ¿sí? Por un proceso isotérmico reversible. Entonces eso tiene asociado un cambio de energía interna, ¿sí? Que tiene que ser igual al que yo obtenga por una ruta alternativa, que en este caso es primero un proceso a presión constante reversible seguido de un proceso reversible a volumen constante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el cambio de energía interna a temperatura constante? Bueno, ya vimos antes que vale 0. ¿Y qué pasa con los cambios de energía interna a presión y a volumen constante? Bueno, puedo usar la primera ley de la termodinámica y expresarlos como la suma del calor más el trabajo asociado, ¿sí? Y aplicando la definición de capacidad calorífica, puedo escribir el calor como la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura, ¿sí? Entonces acá sería capacidad calorífica a presión constante por la temperatura final, que es la temperatura 2, menos la temperatura inicial, que es la temperatura 1, ¿sí? Y el trabajo a presión constante, ya vimos hace un rato, que nos quedaba igual a menos la presión interna por el delta de volumen. Entonces aquí escribimos menos presión interna y la diferencia de volumen es el volumen final menos el inicial. El inicial es el volumen 2, el final es el volumen 2 y el inicial es el volumen 1. Y luego para el calor a volumen constante también usamos la definición de capacidad calorífica y lo escribimos como la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencia de temperatura. La temperatura final, fíjense que es la temperatura 1 y la inicial es la temperatura 2. Por eso este término es T1 menos T2. Y en el caso del trabajo a volumen constante ya vimos que vale 0 porque el diferencial de volumen es 0 en la fórmula del trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, acá aplicamos la ley de los gases ideales y hacemos el producto presión por volumen. Eso es igual a N por R por T. Entonces nos queda menos NR por T2 menos T1, ¿sí? Y acá reordenamos lo que está dentro del paréntesis y nos queda un signo negativo de manera tal de después dividir a ambos lados de la ecuación por T2 menos T1, ¿sí? Con lo cual todo este factor se va y nos queda que Cp menos Nr menos Cb es igual a 0 y de ahí surge una conocida relación
para los gases ideales que la capacidad calorífica a presión constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más N por R. Y bueno, recuerden que las capacidades caloríficas son propiedades extensivas. Siempre podemos hacer una propiedad extensiva, convertirla en intensiva dividiendo por la cantidad de materia. Entonces, si dividimos por N el número de moles, nos queda la capacidad calorífica a presión constante molar, que es esa rayita, el molar, que es igual a la capacidad calorífica a volumen constante molar más R. ¿Sí? Esto es una relación que vamos a usar mucho, obviamente siempre para gases ideales. Otra cosa que es importante, y es que para los gases ideales se puede demostrar, y eso es un resultado de la termodinámica estadística que no vamos a desarrollar en este curso, pero sí vamos a usar el resultado de esa deducción, y es que la capacidad calorífica a presión constante tiene un valor fijo, único, que es 5 medios de R, la constante de los gases. Y la capacidad calorífica molar a volumen constante vale 3 medios por R. Lo otro que quiero aprovechar a que hagamos la deducción es de una ecuación que se llama ecuación de estado para un proceso adiabático reversible de un gas ideal. Como siempre vamos a estar haciendo la deducción en ausencia de cualquier otro trabajo que no sea de expansión-compresión. Entonces, para arrancar con esa deducción, recordemos la fórmula de el trabajo, ¿sí? Que es el trabajo de expansión-compresión, menos la integral de presión externa diferencial de volumen. Acá tenemos un proceso que es reversible, entonces puedo reemplazar la presión externa por la presión interna. Ahora, para hacer esta deducción conviene, en lugar de trabajar con deltas de temperatura, delta de volumen, etc., trabajar con diferenciales. Lo mismo con el trabajo, en lugar de trabajar con el trabajo total, vamos a usar un incremento infinitesimal de trabajo, que sería la derivada de esto, si se quiere, ¿sí? Que sería el diferencial, perdón, de esto, no la derivada, el diferencial. Entonces, ese diferencial, esa cantidad infinitesimal, lo representamos con esta letrita delta, ¿sí? Entonces, esto quiere decir cantidades infinitesimales de trabajo, ¿sí? Entonces, voy a expresar la primera ley de la termodinámica en forma diferencial. Entonces, el diferencial de energía interna es igual a ese diferencial de calor más el diferencial de trabajo. Pero sucede que el proceso es adiabático, entonces el calor vale 0. Y entonces el diferencial de energía interna queda solo igual al diferencial de trabajo. Y el trabajo, si nos fijamos en la fórmula acá de trabajo que venimos usando, ese diferencial sería justamente aquello que estamos queriendo integrar, ¿sí? O sea, sería menos presión diferencial de volumen. Entonces, juntando estas dos ecuaciones, llegamos a que el diferencial de energía interna es menos presión diferencial de volumen. Ahora bien, sucede que, como demostramos antes, el delta de energía interna nos había dado igual a CB por el delta de temperatura, ¿sí? Eso es en la diapositiva anterior. Acá estamos trabajando con cantidades infinitesimales, entonces sería, adaptando ese resultado, diferencial de energía interna igual al CB por diferencial de temperatura. Entonces, esto y esto los combinamos y llegamos a que CB diferencial de temperatura tiene que ser igual a menos presión diferencial de volumen, que es esta ecuación de aquí, ¿sí? Y ahora sí, lo que vamos a hacer es integrar esta expresión, pero para integrar tenemos un pequeño problema, y es que tenemos muchas variables.
tenemos temperatura, presión y volumen, que todas están cambiando, ¿sí? Entonces no podemos integrar así directamente, y lo que vamos a hacer es reemplazar una variable expresada en función de otra. Para eso usamos la ley de los gases ideales. Y entonces lo que hacemos es escribir, en lugar de presión, N por R por T sobre el volumen, ¿sí? La temperatura la vamos a mandar del otro lado de la ecuación, y nos queda que CB sobre T diferencial de temperatura es igual a menos N por R sobre B diferencial de volumen. Y ahora sí, tenemos dos variables nada más, ¿sí? Tenemos una de un lado, otra del otro. Integramos, ¿sí? Que sería esto de aquí. Y las capacidades caloríficas son constantes, o sea que las podemos sacar de las integrales. Y N por R también son constantes. Entonces nos queda la integral de diferencial de t sobre t, que es como la integral de 1 sobre x, diferencial de x, o sea, logaritmo natural de lo final sobre lo inicial, ¿sí? En este caso es la temperatura. Entonces, logaritmo natural de t2 sobre t1. Y similarmente tenemos la integral de diferencial de b sobre b, que nos va a quedar logaritmo natural del volumen final sobre el inicial, o sea, b2 sobre b1. Esa expresión la vamos a trabajar un poquito más y vamos a dividir a ambos lados por la capacidad calorífica a volumen constante, y reordenamos lo que está dentro de paréntesis para sacarnos de encima el signo negativo. Y para eso vamos a usar las propiedades de los logaritmos, y ustedes recordarán que una constante por el logaritmo de una variable es igual al logaritmo de esa variable con la constante en cuestión como exponente, que es lo que estoy escribiendo acá abajo, ¿sí? Luego vamos a recuperar la expresión que vimos en la diapositiva anterior, que Cp es igual a Cb más N por R, y vamos a dividir de ambos lados por la capacidad calorífica volumen constante. Entonces nos queda de este lado 1 más N por R sobre Cb. Y este cociente de capacidades caloríficas lo vamos a definir como gamma, ¿sí? Entonces, N por R sobre CB es igual a gamma menos 1, ¿sí? Y esto de acá es lo que tenemos en esta ecuación de allá. Entonces, tomando la exponencial de ambos lados de la ecuación, llegamos a que T2 sobre T1 es igual al volumen 1 sobre el volumen 2 elevado a gamma menos 1, que reordenado nos da lo que se conoce como la ecuación de estado para un proceso adiabático reversible de gas ideal, que es esta aquí recuadrada, que T2 por B2 a la gamma menos 1 es igual a T1 por B1 a la gamma menos 1. Y se puede deducir muy fácilmente, y eso lo dejo para que lo hagan ustedes, que a partir de esto se obtiene esta otra relación. Presión 2 por volumen 2 a la gamma es igual a presión 1 volumen 1 a la gamma. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy y ya estamos en condiciones de resolver la primera parte de la guía de problemas. Hasta la próxima.